país altamente corrupto, con una calificación de 3, de acuerdo a esta referencia de Transparencia Internacional. Y bueno, revisando la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental 2011, también del INEGI, el 91.8% de los mexicanos consideran, le pasamos a la siguiente, 91.8% de los mexicanos considera que hay corrupción en la policía, el 88.6% que hay en los partidos políticos y el 81.8% en las agencias del Ministerio Público. La percepción de la corrupción es una cosa y el problema real es otro problema. Esta estadística es cómo se está percibiendo la corrupción, que yo creo que no se desfasa mucho de la práctica cotidiana. En cuanto a las zonas geográficas, el 34.3% considera que es muy frecuente en los municipios, el 35.2% en el gobierno estatal y el 7.6% en el gobierno federal. La siguiente. Por otra parte, el 69.2% considera que la inseguridad y la delincuencia es el mayor problema en México, incluyendo a los 31 estados o el Distrito Federal, seguidas del desempleo con 54.6% y la corrupción con 52.5%. Esto es la reciente encuesta del INEGI. Y entonces se ratifica que el problema de la inseguridad pública, los mexicanos lo percibimos como el problema mayor y fundamental que estamos viendo actualmente. No estamos viendo un desempleo del 25% como en España. De hecho, se habla de un auge económico en el país y hay inversión extranjera. Pero, sin embargo, entonces vemos que la inseguridad lo seguimos percibiendo como un problema para los mexicanos. Y entonces aquí los criminólogos, ¿qué vamos a hacer? Entonces creo que tenemos el reto de enfrentar esta problemática, pero mi experiencia, y perdón por la balconeada, cuando di clases en la maestría de política criminal en el INACIPE, era un grupo de que estaba en la maestría de política criminal y no nos lográbamos poner de acuerdo en la política criminal que podríamos seguir en México, vaya, ni siquiera nos poníamos de acuerdo en el concepto. Entonces, estamos hablando que tenemos que aplicarnos la parte académica, los criminólogos, los que estamos relacionados con esta problemática, pues a definir los conceptos. Creo que de entrada vamos a ponernos de acuerdo qué entendemos por qué. Y a partir de eso, cómo entendemos las cosas y plantearlas en relación a nuestro entorno nacional, a nuestra realidad concreta. Porque otro problema es, ¿cómo hacemos nosotros un programa de política criminal para prevención o para enfrentar la inseguridad pública? Entonces, debemos asumir que esto no es de corazonada o que no es porque se me ocurrió una ocurrencia hacer un programa X para enfrentar el delito. Tiene que ser un desarrollo metodológico que tenga partes fundamentales, empezando por el diagnóstico. Y siguiendo cuestionando al gobierno federal, porque no hay nadie aquí que lo represente, que qué bueno, pero yo me preguntaría si el gobierno federal, cuando empezó esta guerra en el 2006, tuvo claro el diagnóstico. ¿Sabía lo que se iba a enfrentar? ¿Sabía por lo menos que era una etapa importante de la metodología de la política criminal? Entonces, bueno, son las interrogantes que al final de estos 6 años vemos que como que no quedaron claras. Pasamos a la siguiente. En esta propuesta, creo que la estructura orgánica del crimen en México corresponde, y con base a los elementos anteriores, a la corrupción institucional, que es un factor determinante de la inseguridad pública de México, la corrupción institucional. Estamos hablando que alrededor del 60% de las policías municipales están infiltradas, y con las referencias anteriores de Transparencia Internacional, vemos que el problema de la corrupción en México es muy fuerte. Y esto definitivamente determina la estructura orgánica del crimen. Por otro lado, tenemos un proceso de desintegración social, que aquí entraría el factor pobreza. ¿Sí? El factor pobreza porque representa la mano de obra para el crimen organizado. Pero esta mano de obra
creo que no estaría disponible si tuviéramos un blindaje familiar, como nos comentaba el doctor. Es decir, un sujeto pobre y sin valores y normas sociales, sin referencias conceptuales que le sirvan para llevar su vida de una manera satisfactoria para él y para la sociedad, es seguramente la mano de obra barata del crimen organizado, que es lo que nosotros estamos viendo. Y desde luego que hay una alta rentabilidad del crimen. Nos preguntamos frecuentemente por qué el Distrito Federal no tenemos este problema que tienen en otros lados, por ejemplo, en Tamaulipas, en Ciudad Juárez, en Guerrero, que ya es un estado muy violento. Precisamente, y es que no creo que sean las autoridades tan eficaces, ¿no? Lo que pasa es que el componente precisamente institucional es un factor que le beneficia a la Ciudad de México. Las instituciones no están tan endebles como en otros estados de la República, en la Ciudad de México. Y esto precisamente, digamos, tiene que ver, repercute directamente con la manifestación de la estructura orgánica del crimen. Pasamos a la siguiente, por favor. Y entonces vemos que la violencia social está en relación a la estructura orgánica del crimen, que tiene estos conceptos, estos elementos, más la ineficiencia policial. Entonces, si vemos todos estos elementos, corrupción, desintegración social, alta rentabilidad del crimen y también una policía ineficiente, pues obviamente que vamos a tener los resultados de la inseguridad, de la criminalidad que tenemos ahorita. Lo siguiente. La eficiencia policial se traduce en la implementación de inteligencia y de recursos técnicos y humanos capacitados, así como de una política anticorrupción. Esto es, primero vamos a sanear a las policías, vamos a quitarle los corruptas, vamos a capacitarlos. Entonces, ya cuando yo tenga una policía en estas condiciones, bueno, ya pensaré en enfrentarme a la criminalidad. Esto creo que es fundamental en una parte del diagnóstico que definitivamente no se hizo a principios de este sexenio de gobierno y que nosotros los criminólogos tenemos que estar describiendo perfectamente, porque entonces se tendría que repetir esta situación. Lo peor que le pueda pasar al país es que se repitan otros 6 años de estrategias equivocadas, y ya no diría de estrategias equivocadas, ni siquiera de un diagnóstico claro de la inseguridad que tenemos en el país. La siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos una gran violencia que viene de los carteles tradicionales, que tiene de sus grupos armados, que a su vez realizan diversos delitos en grupo, que hay una delincuencia convencional, no necesariamente ligada al narcotráfico, ni a sus grupos de choque y a la delincuencia no convencional. A mí me parece que sí debemos de ver que no toda la pobreza, no toda la violencia es igual, y por consiguiente no vamos a darle un tratamiento igual. Una violencia emanada que genera el crimen organizado con los carteles es un tipo de violencia específica, y es la delincuencia convencional, que no necesariamente está ligada a estos carteles de narcotráfico, es otro tipo de violencia. Entonces hay que ver que son diferentes tipos de violencia. Pero también hay otra violencia, que es de los delitos no convencionales, de la delincuencia no convencional, y esa es una violencia creo que muy nociva para el país. Me refiero a la criminalidad política, a la corrupción política, de los mandos de la policía, de los gobernadores de los estados, de los presidentes municipales, de toda esta clase política y económica que está coludida con la criminalidad. Esa es otra parte de violencia que precisamente se le tiene que dar otro tratamiento diferente. Si nosotros como criminólogos pensamos en atacar únicamente al crimen organizado, es una estrategia específica.
pero no vamos a acabar con la delincuencia convencional y mucho menos con la violencia generada por la no convencional. Son tratamientos diferentes, en diferentes fases y espacios, con estrategias que deben de tener totalmente diferentes y adecuadas a cada comunidad, porque cada comunidad es totalmente diferente y ajena a otras comunidades con sus problemáticas diferentes. También hay que partir de eso. La problemática que tiene Tamaulipas es totalmente diferente a la que pueda tener Ciudad Juárez o la que tenemos en la Ciudad de México. Esto es lo que nosotros tenemos que describir desde el diagnóstico mismo de nuestro proceso de conocimiento del delito. Después pensamos que podríamos hacer una buena ocurrencia, hacer un pacto con los carteles, pues ya no queremos violencia, vamos a hacer un pacto con ellos. Se recomienda, creo que el presidente Fox también lo recomendó, ¿no? Vamos a hacer un pacto con los carteles. Sin embargo, esta posibilidad tampoco es posible, aunque los propios carteles lo quisieran y aunque el propio gobierno lo quisieran, fíjense que no es posible, porque ellos no controlan toda la violencia que se genera, aunque ellos quisieran. Los carteles del narcotráfico no contienen control, a veces ni por los propios grupos que ellos han creado. Vimos el cártel del Golfo con los Zetas, y que los Zetas, bueno, empezaron a hacerle la guerra a sus jefes, ¿no? Y entonces todas estas pandillas, estos grupos criminales, son ajenos o se empiezan a desenvolver con una dinámica propia, que los propios carteles ya dejan de controlar. Por otra parte, la violencia convencional tampoco es manipulable por el crimen organizado, y mucho menos el gobierno puede decidir, ¿no?, calmarla. Entonces no se puede hacer un pacto de lo que no se puede cumplir, porque por una parte los carteles no pueden controlar a sus sicarios, a la violencia que ya generó, y por otra parte el gobierno no puede controlar ni a sus propias policías, ¿no? Entonces esa es una situación